Efectivamente, aquí en La Paz también hemos respirado un poco de mejor aire, porque llovió, nos ha ¿no? estado afectando obviamente Sí. el incendio de otros lugares. Es más, el día sábado en la noche ha llovido un poquito aquí en La Paz, eso también ayuda a sofocar esta humareda que nos afectó la anterior semana, aunque obviamente el clima político-social no es tan agradable en estos momentos aquí por la ciudad de La Paz, y en realidad en el departamento de La Paz va a ser el escenario complicado. Como ustedes se han ido apuntando, aunque todavía no hay un bloqueo total, sino en algunas carreteras, como es la carretera hacia Copacabana, es una de las vías mucho más afectadas. Hay más o menos como 2 o 3 bloqueos que ya están interrumpiendo. Hay promontorios, hay montones de tierra que han colocado en la carretera, lo que está haciendo ya muy dificultoso en la transitabilidad de la gente. Hacia Oruro tenemos información que todavía no se ha reportado, aunque las terminales de buses están vendiendo pasajes bajo condicionamiento de la posibilidad de que haya efectivamente bloqueos y se vayan instalando a lo largo de esta jornada. Sin embargo, el clima definitivamente no es nada auspicioso, y la semana además, Tufi, es complicada porque hay otros sectores que se han sumado a esta medida de una facción de la organización Tupac Katari de los Ponchos Rojos, como son los gremiales de la ciudad del Alto, y también un sector del transporte que también ha anunciado que se va a sumar a estas medidas de presión. Por otro lado, tenemos sectores como los médicos que han manifestado que mañana van a empezar movilizaciones. Ustedes saben que hay de por medio un tema de una ley que va a forzar el tema de la jubilación, y también tenemos la marcha anunciada por Evo Morales, que estaría empezando el día de mañana. Por lo tanto, es un conjunto de medidas de presión que vamos a estar sufriendo en estos días. Bien, Nancy, en el caso puntual de la movilización de los campesinos de Humazuyo, los Ponchos Rojos, ¿hay una unidad ahí o definitivamente también refleja la interna del movimiento al socialismo? Porque en los preámbulos de estas amenazas decía la gente del arcismo que no tiene una fuerza esa movilización. Sin embargo, nos está contando Nancy que también hay otros sectores que se están sumando a la misma demanda. La demanda es por la posesión de la sede de los campesinos de Humasuyos, ¿o cuál más? Porque están planteando la renuncia del presidente también, ¿no? Sí, en realidad hay una división, es decir, no hay una unidad plena, absoluta en la organización Tupac Katari. Ustedes han debido ver a través de los medios hace unos días un enfrentamiento precisamente por su sede sindical. Ese es un tema que ha generado malestar, pero también ha generado malestar el hecho de que los Ponchos Rojos no hayan podido ser recibidos por el presidente Luis Arce, y por lo tanto han presentado algo así como unas demandas de obras, entre otros, obras en sus territorios, y que no, entre lo que ellos dicen, que no han sido atendidos por el gobierno central. Por lo tanto, han llevado a las calles estas peticiones, y no se podría afirmar de que no hay una unidad. Están divididos, es más o menos el reflejo de lo que está pasando en el movimiento al socialismo, estas facciones que se han creado, facciones arcistas, facciones evistas, y de por medio obviamente unas medidas de presión que afectan a toda la ciudadanía. Ustedes mismos están poniendo estas imágenes que tienen que ver con los Ponchos Rojos y su anunciada medida de presión desde hoy día, pero es evidente, Tufi, que esto responde a intereses también sectarios dentro del movimiento al socialismo. Nancy, buen día, la saluda Ezequiel Serres. Una consulta. Dicen en Santa Cruz que una cosa es cuando se protesta en Santa Cruz, pero otra realmente más preocupante cuando las protestas vienen ya en La Paz y en la zona del Alto. ¿Cuál es el ambiente hoy por hoy en la sede de gobierno del paceño, del que un día antes está esperando que hoy comiencen los bloqueos? ¿Qué pasa en las calles? Bueno, yo creo que ahorita hay un grado de preocupación,
aunque ustedes saben también que la ciudad de La Paz siempre ha estado acechada por medidas de presión, y a veces no solamente acechada, sino cercada. Entonces, el paceño ha aprendido a vivir y a lidiar con estas medidas de presión, aunque ahora hay un componente mayor, que es el tema de la crisis económica y de estos temas que tienen que ver con la canasta familiar. Hoy día, por ejemplo, en la mañana estaba monitoreando algunos medios de comunicación y hay cola en las agencias de EMAPA. ¿Cuál es el tema? Es la falta de arroz en EMAPA. La anterior semana no había arroz y por lo tanto ahora la gente está haciendo colas en las agencias de EMAPA. Entonces hay una preocupación por el tema económico y ese es un componente que en el pasado no había. Entonces ahora esto matiza. La gente está preocupada por la canasta familiar, está preocupada por los precios. Ustedes mismos lo apuntaban hace unos instantes, la gente no le interesa que se esté peleando el movimiento al socialismo cuando hay otros temas urgentes, ¿no es cierto?, que resolver, qué sé yo, los transportistas con el tema del combustible, con el tema del diésel, con el tema de la gasolina, las amas de casa con los precios que han subido. Entonces, hay estos temas, ¿no? Yo creo que la sensación térmica de malestar social se va a ir viendo estos días cuando definitivamente los Ponchos Rojos y los Tupac Katari, acompañados de los gremiales, acompañados de los transportistas, y no sabemos de qué otros sectores que se vayan a sumar porque están intentando una articulación de movilización con otros sectores, vaya a expresar ya su malestar de manera mucho más efectiva, Ezequiel. Nancy, esa situación que coloca a la gente pensando en su día a día para poder llevar adelante una situación económica difícil, ¿le quita fuerza, debilita o no esta convocatoria de los Ponchos Rojos y de otros sectores, o al contrario le introduce un elemento más de complejidad? Yo creo que le introduce un elemento de complejidad. No sé si vaya a desgastar, digamos, ese movimiento, pero sí genera un malestar, porque definitivamente no te puedes movilizar para cumplir tus tareas, tus actividades, tienes que movilizarte de la ciudad del Alto a la ciudad de La Paz. Los gremiales han dicho que van a hacer el bloqueo de las calles, de las avenidas, entre la conexión de La Paz y la ciudad del Alto. Entonces, esto definitivamente afecta a la gente porque no le va a permitir cumplir sus tareas con cierta normalidad o con normalidad. Entonces, definitivamente puede generar más bien un malestar que vaya a cuestionar estas medidas de presión y obviamente a presionar para que haya diálogo, para que los Ponchos Rojos en algún momento vayan a ceder, pero como te digo, hay un conjunto de cosas que se van sumando, ¿no? Es decir, no solamente son los Ponchos Rojos, sino son estos otros sectores, son otros sectores que se van a movilizar por otras demandas. Está una marcha del Movimiento al Socialismo o facción Evo Morales. Entonces es un conjunto de medidas de presión que como que generan una sensación de incertidumbre y en los próximos días quizás de mucho cuestionamiento a estas medidas. Ahora, hay algo que planteó en la mesa Nancy Tufi. ¿Qué hará el gobierno para desactivar estas movilizaciones? Es uno. Y otra, ¿a los movilizados les interesará desactivar sus movilizaciones? Lo planteo en la mesa. Agrego algo, Nancy. Sí. Ayer se adelantaron los ministros diciendo de que ya les respondieron en un pliego, al pliego petitorio en 23 páginas. ¿Eso ayuda o no? ¿O al contrario está declarada esta nueva etapa de confrontación interna con el mensaje de anoche del presidente? No, yo creo que es una declaración de guerra total, ¿no? Y abierta. El presidente Luis Arce por primera vez se lo ha visto con un discurso totalmente frontal contra Evo Morales. Hasta ahora habían sido alusiones un poco matizadas, un poco encubiertas, un poco pinceladas, ¿no? Pero anoche se le ha visto con un tono, con un mensaje bastante frontal contra Evo Morales, quizás en un discurso totalmente contradictorio respecto verlo a un presidente hoy y
a ver y recordar a un ministro de Estado de Evo Morales, ¿no es cierto? Ese es otro tema, pero es importante ponerlo en mesa, ¿no? Este tema de las alegaciones respecto a la postulación de Evo Morales, sobre que en el pasado ya no se cumplió la Constitución, etcétera, son elementos importantes que van a ir surgiendo como parte del análisis, pero definitivamente con el pliego respondido por parte de los ministros a Evo Morales, con 15 yo no creo que se apague la cosa. Yo creo que en este momento el levismo, Evo Morales, conjuntamente sus organizaciones afines, estarán evaluando. Lo racional sería que el presidente Luis Arce, los ministros establezcan una línea de comunicación con Evo Morales, pero al parecer eso no se va a dar, porque si anoche han salido públicamente es porque no hay una voluntad de hacerlo en esos términos. Entonces eso puede complicar la situación. Ahora no creo que el pliego respondido por los ministros sea del gusto de Evo Morales, sabiendo cuál es el perfil y cuál es la visión que tienen en este momento. Por lo tanto, yo no sé si es que esto va a llegar a desactivar, digamos, o por lo menos a Evo Morales decir, a ver, veremos, analizaremos el pliego respondido por el gobierno, de pronto nos han respondido a un XX número de preguntas, eran 15 demandas, si no me equivoco. Por lo tanto, yo dudo mucho que llegue a desactivar. Nancy, ahí ¿este será ya el momento de la resolución de esta disputa o todavía demorará ese momento de resolución? En algún momento esto tiene que definirse, llevamos 3 años, ¿no?, con esta disputa de ambos. ¿Ya se ha encaminado a la calle la de resolución? Es que Evo Morales lo ha dicho, ¿no? Evo Morales lo ha dicho. Y conocemos cómo es el perfil político de Evo Morales, político sindical. En este momento está como jefe del movimiento al socialismo, no es parte del gobierno. No hay, en este momento Evo Morales está actuando como un opositor al gobierno central ya, de forma declarada, de forma abierta. Su pliego petitorio es una manifestación de esa actitud. Entonces Evo Morales ya está en un rol opositor, obviamente, y lo penoso, creo yo, Tufi, Ezequiel, es que un tema o temas absolutamente político-partidarios internos del movimiento al socialismo tengan que ser resueltos en las calles, tengan que ser resueltos afectando el funcionamiento de las instituciones, afectando, digamos, el ritmo de las instituciones estatales. Entonces, eso es lo penoso, porque el MAS debería resolver sus problemas internamente, dialogando, haciendo encuentros, no sé, pero debería ser internamente, pero se saca temas de manejo del Estado para justificar movilizaciones que definitivamente no afectan a los actores político-partidarios, sino afecta a la ciudadanía que tiene que salir, que tiene que trasladarse, que tiene que movilizarse, que tiene que vender en su puesto, pero no puede llegar desde la ciudad del Alto o desde la ciudad de Copacabana. Entonces, esa es una realidad que es lamentable. Nancy, una consulta. Han pasado, en una horita más van a pasar casi 12 horas desde que Arce dio su mensaje dirigido a Evo Morales. Y en estas 12 horas hay un silencio de Evo Morales. ¿Para ti ese silencio dice algo? Yo creo que es obvio que deben estar viendo el pliego, deben estar analizando la respuesta a Luis Arce. Sí. Evo Morales es una persona que es frontal también, ¿no? Y ha dicho, ¿no? Él será candidato. Entonces, anoche, perdón, Nancy, anoche, perdón, quiero agregarle ahí una lecturita, porque alguien del gobierno me llamó pidiendo espacio y me decía, ya esto es un tema de respuestas y de idas de políticos a políticos. O sea, parece que la guerra ya está definitivamente declarada, como decías, ¿no? Con ese tipo de posiciones. Sí. Yo creo que sí, además ustedes han visto la respuesta de los ministros, ¿no? Sí. Es decir, no es solamente Luis Arce, es el gabinete y seguro que además hay que decirlo también, que Evo Morales debe tener ahí sus fuentes claro. Que lo tienen bastante bien informado sobre cómo se está operando dentro del gobierno, quienes tienen una línea más dura, quienes tienen una línea mucho más flexible. La anterior semana los legisladores de Evo Morales hablaban incluso de un ministro patriota que de pronto le circula información. Entonces
Pero esos son canales que muestran para reforzar posicionamientos, y en este momento Evo Morales y obviamente todas sus organizaciones sociales, etcétera, están analizando respuesta, el lenguaje que ha utilizado, el mensaje que ha tenido para el movimiento al socialismo. ¿Los habrá sorprendido? ¿Los habrá sorprendido este tú a tú? Porque hasta el tutear tiene una lectura, ¿no? Ajá. Hasta el tutear. Así es, yo creo que sí, pero además yo no me imaginé que el gobierno iba a salir así de esa manera públicamente, digamos, ¿no? Pero me ha sorprendido un poco el tono elevado de Luis Arce, porque incluso le dice, o sea, basta, ¿no? Basta. Suficiente, hasta aquí te he aguantado más o menos, y a partir de ahora haremos valer la Constitución. ¿Qué significa eso? Digamos, ¿no es cierto? Porque hacer valer la Constitución podría ser de bastantes formas, que el gobierno no lo ha hecho. Claro. O sea, recordemos que el gobierno de Luis Arce, una vez que entró al poder, el 2020, fue el mismo gobierno que trajo a Evo Morales, ¿no? Le permitió el retorno con todas las consideraciones posibles, ¿no es cierto? No ha quedado nada del pasado en investigación, absolutamente nada del pasado en investigación, por lo tanto, el gobierno en este momento está un poco recibiendo lo que Evo Morales siempre ha hecho en su vida, ¿no? Y en el otro lado está el gasto de recursos, ¿no? Porque han pagado para responder del más al más, utilizando recursos públicos, utilizando recursos para pagar a los medios de comunicación, en un claro mensaje de un problema interno y no que involucra a todo el país. Bueno, lo involucran por este problema interno. Al final pues, termina así afectando a todo, sí, ¿no? El país está interno. Pero platita gastando en pagar ese mensaje, son 13 minutos. ¿Y cuánto cuesta 13 minutos en un medio de Fue un espacio solicitado, no estuvo muy claro tampoco. No sé, pero ahí está. El segundo, ¿cuánto cuesta? Sí, ¿no? Pero bueno. Exactamente. Sí, Nancy, un tema para ir cerrando. Hay otros asuntos en esta semana que deberían haberse encarado y que están ahí pendientes. ¿Cómo se ven en La Paz, por ejemplo, la reunión técnica llamada para hoy por el censo? Luego, ¿cómo está el Parlamento? ¿Funcionará o no? Están con el tema de los fiscales, hay ahí un asedio también, una vigilia. Y luego las preguntas de referéndum que han quedado ahí de vueltas. Son otros temas más que se vienen, y en La Paz estos son temas de definición política, ¿no? Sí, yo creo que en el censo es un tema que todavía, ustedes lo saben más que nadie, hay una sensación todavía de inconformidad total. Veremos cómo avanza este tema hoy día. Pero bueno, es decir, se abre un frente también de municipios y regiones inconformes con el tema, en especial en aquellas que sienten que no tienen la población que aparentemente se esperaba, ¿no? Veremos hoy día cómo responde el INE, aunque estos otros conflictos como que tapan estos otros importantes, digamos, ¿no? Sí, sí. Qué sé yo, el censo por un lado, pero por el otro también todo este tema de los incendios, que no es solamente que ha llovido y que ya todo para ahí, sino Exacto. que hay todavía focos, hay todavía incendios en las partes y tenemos 3,8 millones de hectáreas perdidas, quemadas nuevamente. Entonces, ese es un frente que debería preocuparnos a todos. Está el tema, como tú bien lo apuntas, el proceso que se está dando en la Asamblea Legislativa para la recepción de candidatos y candidatas fiscales a la Fiscalía General. Ese es un tema, me parece un tanto preocupante, porque hasta el viernes solamente habían 3 candidatos. Veremos en esta semana si es que hay más, si es que ese proceso como que se lo vislumbra muy similar al proceso de preselección de candidatos a magistrados del tribunal, de los tribunales, de los altos tribunales de justicia. No hay mucha expectativa, de pronto por el manejo que se ha hecho antes sobre estos procesos, realmente difícil, complicado, y 3 candidatos a estas alturas es realmente dificultoso. Yo no sé, ahí no se ha indagado mucho hasta dónde es el compromiso del gobierno de que esto prospere, ¿no? Ustedes saben que antes para los tribunales ha habido muchos obstáculos,
y yo verdaderamente en este proceso para fiscal no sé muy bien hasta dónde es el compromiso del gobierno. La verdad es que ese es un puntito que no lo hemos indagado mucho, porque el gobierno, la palabra del gobierno es fundamental, y además de que ya la Fiscalía, el Ministerio Público necesita una renovación en definitiva. Y obviamente la Asamblea Legislativa sigue, como ustedes podrán ver, han estado viendo la anterior semana y esta semana no creo que sea diferente. La Asamblea anda lento, anda con muy pocas sesiones, tenemos ahí una vigilia de la Central Obrera Boliviana queriendo presionar con normas. Dentro de la Asamblea, los opositores, incluidos los evistas, han dicho que no van a aprobar los créditos de más de $1.000 millones. Por lo tanto, tenemos una Asamblea que ahí funciona a media máquina. Bueno, Nancy, una panorámica completa en arranque de semana. Nos ha faltado, lo dejamos para una próxima, ver qué pasa con la reaparición de Zúñiga, que también marcará en el futuro con esta famosa situación de que lo drogaron, cosas que se dicen. Lo otro vinculado pues al operativo de BOA. Del avión, ¿no? Del avión, que tampoco lo hemos mencionado, pero quedará ahí. Por si acaso, en el tema, hoy a las 8:30 la audiencia cautelar de los 13 aprendidos por el tema de la droga en el avión de BOA. Claro, y finalmente todavía no hemos entrado a profundizar el tema que no se ha resuelto, la falta de dólares, y también creo que todavía quedan por ahí algunas filas por combustibles. En fin, complicada la situación la semana, Nancy. Muchas gracias por este contacto.